Estimadas amigas y amigos de Empresariando, bienvenidos. Hoy tenemos la gran visita de un gran profesional y una gran persona, Diego Salvatierra. Diego, gracias por venir a los estudios de Empresariando. Muchas gracias, Gonzalo, por la invitación. Bueno, quiero hacer solamente una presentación de Diego. Diego hizo su pregrado en Yale, en Estados Unidos, y también estudiaste un máster en Stanford. Y parte, digamos, de lo... Bueno, también hiciste y trabajaste como analista de negocios en McKinsey, también me contabas. Sí. Entonces, yo quería llevarte un tema, Diego, que tiene que ver con algo que tuviste muy fuerte en el máster que hiciste en Stanford, que fue el Design Thinking o Pensamiento de Diseño. Entonces, quería invitarte, Diego, a explorar esa conversación. Como, ¿qué es el Design Thinking? ¿De dónde se produce? ¿Se puede conectar con el emprendimiento? Claro. Sí, bueno, como decías, estuve estudiando el máster allá en Stanford, enfocado en diseño de tecnologías para la educación, lo que me permitió adentrarme en la escuela de diseño de allá. Design Thinking, para no usar tanto anglicismo, pensamiento de diseño. Y bueno, quizás es muy distinto de lo que nosotros pensamos tradicionalmente acá en Chile, que es el diseño. Claro. Acá en Chile tendemos a pensar, y en muchas partes del mundo, en Estados Unidos también, cuando pensamos en diseño visual, claro, de inmediato. En la escuela de diseño, el diseño gráfico. Claro, que te hace... que es muy desafiante y tiene toda su temática también. Pero principalmente él o la diseñadora que te genera una infografía, un sitio web, un póster, un logo. En cambio, por pensamiento de diseño, y lo que enseña la Escuela de Diseño de Stanford, es un proceso, una forma de pensar utilizado por los diseñadores visuales, pero que se puede aplicar en todo ámbito. Claro. Y que incluye, que se puede aplicar para diseñar tecnología, para diseñar ideas de emprendimiento, negocios, proyectos de cualquier cosa, basado en el principio de diseñar lo que sea con orientación hacia tu usuario, la persona que lo está recibiendo. Claro. Puede ser usuario, cliente... Claro, estudiante en nuestro caso. Claro. Y con el principio, primero, de escuchar a ese usuario, a esa persona, y segundo, de prototipear, iterar, probar y probar tu idea. Hoy en día, que el pensamiento de diseño se está volviendo cada vez más popular, más común en Chile y en el mundo, o sea, vemos que se utiliza si tú vas a algún seminario de innovación, alguna capacitación sobre innovación, lo usan mucho los emprendimientos de tecnología, empiezan a usar estos conceptos. Se está usando mucho el design thinking. Está muy de moda en ciertos mundos, en ciertos círculos. Y cuando algo se presenta al mundo de cierta forma, a veces se presenta de forma más digerible quizás para gente que nunca lo ha conocido antes. Claro. Entonces, si tú has tenido algún acercamiento inicial al pensamiento de diseño, lo más probable es que hayas visto estos famosos hexágonos que hablan del proceso de design thinking, el proceso de pensamiento, de diseñar algo, que son empatizar para entender un problema, definir ese problema, sea cual sea tu usuario, y luego ir ideando distintas ideas, o sea, tratando de abrir tu mente, luego prototipear esa idea y probarla y iterar de nuevo. Claro. Y esas etapas es lo que muchas veces la gente piensa cuando piensa en pensamiento de diseño. En Chile también es muy común el esquema del doble diamante, en que primero se abre hacia definir un problema, luego se cierra cuando define ese problema, abres tus soluciones y vuelves a cerrar de nuevo. Todos esos esquemas son igualmente válidos, o sea, no hay una estructura tan rígida dentro de esto, ¿no? Claro, no es una ciencia, no es un... Yo creo que todos son válidos con tal que uno tenga en mente los principios de tener al usuario al centro de lo que uno está haciendo y una disponibilidad a probar rápido, equivocarte rápido. Eso es clave. Yo creo, Diego, desde que hemos tenido, bueno, te conozco hace aproximadamente 2 años, y incluso antes que fueras a Stanford a hacer tu máster nos conocimos. Pero luego cuando hemos conversado ya de vuelta de tu viaje, me ha llamado mucho la atención el concepto de centrarse mucho en el usuario.
Porque en el fondo lo que la industria probablemente estaba acostumbrada era a diseñar soluciones y exponerlas al mercado y que el mercado reaccionara. Claro. Hoy día estamos rompiendo un esquema diseñando al revés, es decir, desde el problema, porque esto tiene mucha investigación en el usuario, ¿no? Claro. Estamos desde el problema para que nos otorgue luces para diseñar una solución. ¿Es tanto así? ¿Cómo funcionan en términos, por ejemplo, de investigación? ¿Cómo funciona en términos de prototipeo? Perfecto. Bueno, para responder a tu pregunta y también para hacerle una bajada un poco más concreta a todo esto que hemos estado hablando, que es bien abstracto, voy a dar un par de ejemplos. Uno de los ejemplos que más típicos de Design Thinking, de pensamiento de diseño, que se da como ejemplo de un uso exitoso de la metodología, es por ejemplo el mouse del computador, Claro. que está mucho más orientado a cómo uno, como ser humano, ve y interactúa con una pantalla. O sea, Claro. Antiguamente y actualmente los programadores interactúan con los computadores principalmente a través de escribir comandos de texto. En los computadores antiguos, en los 80, 70, bueno, antes con tarjetas, con Claro. botones era así. Pero obviamente para nosotros como seres humanos no programadores o no tan expertos en el tema es mucho más intuitivo ir moviendo algo en una pantalla. Claro. Entonces Apple fue generando esas ideas y probando distintos mouse que al fin y al cabo eran mucho más utilizables. Claro. Para darte otro ejemplo que también se usa harto, algo más bien lúdico, las máquinas MRI para los escaneos cerebrales. Algún doctor en alguna parte de Estados Unidos, no me acuerdo dónde exactamente, se dio cuenta, y acá la investigación del usuario, que los niños y niñas que tenían alguna enfermedad que necesitaba este escaneo se asustaban mucho con la máquina, era muy intimidante. Claro. Entonces este doctor diseñó una máquina que pareciera un barco de piratas, por ejemplo, o una selva con dinosaurio, algo más entretenido para el niño. Infantil, Claro, la misma máquina, pero capturando una necesidad, una ansiedad de su usuario, que eran los niños y niñas que usaban la máquina. Para darte un ejemplo más propio, en Stanford estábamos diseñando en mi programa aplicaciones digitales para educación. Claro. Ese era el enfoque de mi programa. Y yo quería diseñar una aplicación web para ayudar a los docentes, a las profesoras y profesores a ayudar a los estudiantes a mejorar sus habilidades socioemocionales, Claro. sus habilidades blandas o como uno les quiera decir, y principalmente a tener más autoconocimiento y más autoconfianza. Claro. Entonces, para hacer eso, primero entrevistamos, hay distintas técnicas que uno puede hacer para lo primero de empatizar con el usuario. Claro. Entrevistamos a profesores, a estudiantes para ver cómo aprendían esto actualmente. Ahí hay distintas formas que uno puede hacer también observaciones cualitativas. Acá se mezcla mucho algunas de las técnicas con lo que aprendería algún sociólogo de Claro. métodos de investigación cuantitativa o cualitativa. Pero quizás con menos fin académico, por Claro. así decirlo. Menos tratar de llegar a una verdad absoluta y más de tratar de tener como ideas, como, oye, mira, nos dimos cuenta de algo que no nos habíamos Claro. dado cuenta. Hallazgo, que se llama insight, hallazgo, ¿no? claro, insights, a veces cuesta traducir sí. eso. Para darte un ejemplo, mi idea inicial, y acá se mezclan un poco las fases de prototipeo y de entender al usuario. Mi idea inicial era una aplicación móvil, porque todos hoy en día queremos diseñar una Una app. aplicación móvil, Todos quieren estamos tener una obsesionados con tener una app. Claro. Y yo hice, y acá la idea de prototipear rápido, Claro. pensando en distintas herramientas en esta fase, hice un prototipo en papel de la aplicación y se lo fui a llevar a estudiantes y a profesores a ver qué les parecía. Y los profesores al tiro me dijeron algo, que es que ellos no querían que los estudiantes estuvieran metidos en el celular en clase. Es Claro. muy obvio, pero yo no lo había pensado. En cambio el computador sí, porque al tener el Chromebook, Claro. los computadores de Google, Sí. muchos profes pueden controlar lo que están haciendo los estudiantes. Claro, era más fácil para el profesor hacerlo en computador que Claro.
En la pantalla más grande se puede ver qué está haciendo el estudiante. A mí me gusta mucho el tema del prototipeo con papel, porque cuando estamos hablando de design thinking, todo esto, uno suena, Diego, de repente como algo que me puede superar, incluso hablando contigo que estuviste viendo eso en Stanford, pero, por ejemplo, los prototipos que alguna vez conversábamos y todo eran en papel. Entonces, claro, tú dibujabas en papel ni siquiera bonito, sino que hacías ciertas maquetas, lo mejor posible, ¿cierto? Pero que fuera rápido y tú presentabas el papel y si yo apretaba un botón, tú sacabas la hoja y ponías otra hoja para ver cómo iba haciendo la ruta. Entonces, para que no nos imaginemos tampoco que es algo imposible que nosotros podamos hacer en nuestro emprendimiento. Al contrario, es mucho más simple y mucho más fácil. Claro. Y a la larga, bueno, prototipear, hacer tipos de prototipo de iteración rápida, te permite, quizá en el momento uno piensa, oye, qué lata hacer este cuento del papel, mejor me pongo a programar o a diseñar al tiro como la aplicación o lo que sea, pero a la larga te puede ahorrar mucho tiempo. Claro. Porque ¿qué es lo que pasa normalmente en el desarrollo de productos? Pasa mucho en el estado donde estoy trabajando actualmente. Uno piensa en una idea, un proyecto, se demora algo de esfuerzo en construirlo, Claro. y después uno, como ha gastado esfuerzo, plata, horas de personas desarrollando lo que sea la primera versión, Claro. Después cuando el usuario se equivoca en usar tu cosa, tú no quieres desprenderte del esfuerzo que ya has gastado. Obvio. Entonces tiendes a culpar al usuario, decir, oye, no lo están entendiendo. Claro. Entonces después terminas produciendo un producto o servicio que no le sirve tanto al usuario y después ya gastaste 6 meses, 3 meses, un año en producir algo que no servía. En vez de, en una semana, ver, oye, esto funciona o no funciona. Por ejemplo, volviendo a mi aplicación, si yo me hubiera pasado 2 meses programando la aplicación móvil, habría perdido 2 meses. Por supuesto. Y ya que menciona el prototipeo de papel, claro, piensa muy bien en qué es lo que quieres probar en tu proceso, qué supuesto quieres probar con cada prototipo. Por ejemplo, si yo estoy probando cuál es el flujo del usuario en mi aplicación móvil, sirve mucho un prototipo de papel, porque te paso una página, pues ya, clic a la otra página. Pero si yo estoy probando si el diseño visual está bueno, tiene que ser quizás hago una página en vez de las 10 de todo el flujo, y la hago más bonita con los colores, para probar la reacción de los usuarios frente a los colores. Claro. Entonces, ahí se usa mucho el concepto de fidelidad del prototipo, como cuáles son las características que me importan. Oye, Diego, esto lo que estamos hablando es bien interesante por varias cosas. Lo primero es que es muy común hoy día, y hoy día en términos de emprendimiento e innovación, es ya casi un lema de caerse rápido y barato. El design thinking un poco eso es lo que hace, ¿cierto? Que tú pruebes rápido, te equivoques rápido, pero en el fondo siempre el usuario, yo lo he ilustrado así, no sé si tú estés de acuerdo, quiero tu comentario en eso, pero si el usuario tiene este problema y nosotros estamos diseñando esta solución, el calce no ocurre. Y es un poco lo que tú estás diciendo. Claro. Yo estoy gastando, por ejemplo, ayer me tocó conversar con un emprendedor que quería desarrollar una aplicación y que esa aplicación probablemente significaba 2 años de trabajo, pero si tú lo haces mal, son 2 años de mucho esfuerzo, donde hay que programadores, claro, sé lo que está. Muchos recursos al final. Sí. En cambio, cuando nos preocupamos de investigar a fondo el problema, las necesidades, la entrevista y la investigación, nosotros diseñamos justo el calce perfecto para que esté. Eso por un lado te quería comentar, te quería invitar un poco a la reflexión, pero por otra parte también te quería abrir otro lado, que es, hemos hablado de probablemente temas muy tecnológicos, pero ¿esto es aplicable, por ejemplo, a un restaurante? Absolutamente. ¿Es aplicable, por ejemplo, a alguien que está generando crochet, que fabrica muebles? Claro, sin duda. Bueno, y por eso esto nace originalmente de diseñadores visuales que no trabajaban antiguamente en computadores. Claro, y nuevamente mezclando tus dos preguntas o juntándolas, el tema de entender al usuario, claro, te puede ahorrar mucho tiempo. Ver si es que en verdad lo que tú estás tratando de solucionar es un problema. Un concepto que se maneja mucho en el pensamiento de diseño es navegar la ambigüedad. No. A veces cuando tú estás muy metido en entrevistar al usuario, en tratar de entenderlo, no te va a quedar tan claro cuál es el problema, vas a perder claridad de cuál es el problema. Perfecto. Porque el problema que pensabas que era importante al final no era importante. Y un gran desafío, y lo que incomoda a mucha gente y que a veces en las culturas más latinas nos cuenta un poco que tenemos incomodidad con la ambigüedad, pensamos
todo tiene que tener como procesos o Claro. como formas de hacerse, es algo que nos cuesta mucho. O sea, tratar de, oye, todavía no sabemos ni cuál es el problema. Y eso, entender cuál es el problema del usuario, es muy aplicable a ámbitos, muchos ámbitos fuera de la tecnología. Por ejemplo, un restaurante. Otra herramienta que se usa, además de encuestas, de observaciones, es en base a todos los datos que uno saque, datos cuantitativos y cualitativos de una encuesta de observación, es generar perfiles y viajes del usuario. Claro, Como- Journey Map que se llama. Claro, ¿cierto? claro. ¿En El qué viaje del parte cliente. del proceso de la experiencia de usar mi servicio o producto es donde se cae esa persona? ¿En qué parte siente un dolor? Por ejemplo, para un restaurante es que se demoran mucho cuando entra la familia o la pareja a un restaurante en que Te ofrezcan una en mesa. que te ofrezcan una mesa. Claro. Puede ser una caída importante, o quizá eso está bien y después se caen en traerte la carta. Entonces, observar el proceso de tus clientes en un restaurante y hacer este mapa de, oye, este viaje como cronológico de su experiencia en el restaurante, ya es aplicar Design Thinking. Claro. Se puede hacer lo mismo para un centro comercial, para un parque, para casi cualquier experiencia humana que nos podamos imaginar. ¿Tú recomendarías a nuestros emprendedores explorar un poco, buscar un poco más de información? ¿Lo crees útil hoy día en el momento actual que estamos, en un mundo donde todo está siendo cada vez más exponencial, están apareciendo muchas tecnologías que pueden incluso desplazar o impactar en nuestras industrias, y nosotros somos muy pequeñitos comparado ¿cierto? con el tema más global o las grandes empresas, somos emprendedores? ¿Tú recomiendas que exploremos el Design Thinking? Absolutamente. Yo creo que es algo que puede ayudar a que todo lo que produzcamos tenga más éxito en Chile y en cualquier parte del mundo. Puede ayudar muchas en políticas públicas, en emprendimientos, en negocios. Y no por ser un país chico tiene que ser que no podamos hacer cosas que logren impactar a millones, cientos de millones de usuarios. Hay casos de Chile ya que han logrado surgir afuera. Claro. Israel, por ejemplo, es un país muy chico que ha contribuido muchas, si uno usa Waze o Claro. Wix para hacer su sitio web, por ejemplo. Y claro, o sea, hay muchas herramientas que se pueden usar. Los invitaría a ver el sitio web del D-School de Stanford, que tiene varios recursos, incluso en castellano, que se pueden descargar. Para los que están en el servicio público, el laboratorio de gobierno tiene muy buenas herramientas también. Ahí quería hacer un par de ejemplos que se me han quedado en el tintero de cómo entender al usuario también nos puede ayudar a cambiar el problema. Claro. Por ejemplo, el transporte público en Chile. Los ingenieros de transporte priorizan en sus modelos de rentabilidad social, etcétera, de si vale la pena invertir en cierto tramo, cuán rápido la micro te llega de punto A a punto B. Claro. Pero eso no toma en cuenta toda la experiencia del usuario, cuán cómoda es la experiencia. O sea, yo quizás prefiero estar 5 minutos más si es que me voy en un tranvía que no se mueve tanto para arriba y para abajo y donde me puedo ir leyendo, y por ende aprovecho mejor ese tiempo. Claro. Bueno, creo súper interesante esta conversación, Diego. Yo te agradezco que hayas venido a conversar con nosotros este tema. Esperamos tenerte en algún momento en otra conversación, si estás disponible. Sí, feliz. Y bueno, nosotros desafiar a los emprendedores a meternos en nuestros temas que son bastante interesantes porque nos pueden ahorrar perfectamente muchos dolores de cabeza y muchos recursos mal utilizados. Entonces lo que pretendemos y nuestro propósito como Empresariando es que ojalá más emprendedores tengan éxito y no que más emprendedores fracasen. Así que Diego, muchas gracias por haber venido. No, gracias a ti. Te agradezco y Muy buena nosotros nos iniciativa. vemos en la próxima.